Es el doctor Fernando Matamoros Ponce, cuya ponencia lleva por título Violencia, estado de excepción y metafísicas de la esperanza en Oaxaca. Brevemente me gustaría decir que el doctor Fernando Matamoros es doctor por la École d'études en Ciencias Sociales. Entre algunos libros que podríamos mencionar tiene Memoria y Utopía en México, Imaginarios en la génesis del neozapatismo, La pensée coloniale, Découverte, Conquête, Guerre de Dieu au Mexique. Buenas tardes. Bueno, como hoy en la tarde, hoy en la mañana un poco mencionaba, el placer de encontrarnos en estas mesas de discusiones es nuevamente saber que ante tanta lógica de violencia, tanta lógica de terror, que desde luego contiene lógicas sociales, lógicas políticas, lógicas estructurales, es pues un placer poder pensar y ver que hay muchas otras personas pensando, reflexionando y al mismo tiempo que sufriendo y con el dolor de las historias, los muertos del pasado, de los muertos en el presente. Mi ponencia también tiene la idea de ver cómo cuando un movimiento social, una experiencia social comienza a organizarse, empiezan a aparecer tanto las prefiguraciones dialécticas de una violencia estructural como también las posibilidades de transformación y, podríamos decir, recuperando las historias del pasado de revolución, y trataré de decir algunos aspectos que me parecen centrales en esta reflexión. Centré mi análisis o intento también situar este análisis dentro de lo que podríamos llamar reflexiones teóricas que están en relación a momentos, historias, de alguna manera han nutrido, diríamos, mi pensamiento y al mismo tiempo ha enriquecido mi proceso, digamos, los procesos de reflexión dentro de lo que serían mis espacios de trabajo en relación con las subjetividades y la teoría crítica. Para empezar entonces, y esto también, como en la mañana, también el placer de saber que los muertos se encontraban en estos espacios, como el maestro Alfonso Vélez Pliego. También esta ponencia o estos puntos lo dediqué o lo pensé o me influenció Alberta Cariño Trujillo, de la organización Cactus en Oaxaca, asesinada por los esbirros, diríamos, o por la violencia de las policías y los militares de Oaxaca, pero que sabemos que también esos policías, militares y políticos están en relación con esas estructuras económicas donde se están constituyendo justamente estos actores, estos sujetos de transformación. Desde luego, no olvido a Tiri Antero Jaakola, luchador humanista de Finlandia, quien también cayó en esas balas, en esos momentos en Oaxaca. Desde luego, cuando vemos esos casos, podemos observar que en los últimos años Oaxaca mostró en el 2006 que vivir prefiguraciones utópicas del deseo de otra realidad, de pensar otro mundo, que la condena de la miseria y la hambruna naturalizada en los discursos del mercado y del folclore y de todos los culturalismos que existen, de alguna manera están en relación con las condiciones capitalistas que cosifican el tiempo utópico de nosotros en la violencia, en esa violencia que Walter Benjamin llamaba el anticristo que no ha dejado de vencer. Así podríamos decir que las esperanzas se extinguen o se debilitan, pero Oaxaca mostró en el 2006 que paradójicamente que lo que se contiene de violencia estructural son también ilusiones metafísicas de la libertad extinguida por los intereses materiales que han sido ontologizados en las categorías de la verdad y la mentira, de la violencia del mercado, transmitida en esta sociedad del espectáculo y en el monopolio de los medios de comunicación. En ese sentido, alrededor de las problemáticas sociales de la violencia, la utopía, quizás también el mesianismo, para pensar de alguna manera en lo que podría significar el Mesías como lógica de salvación, podemos constatar que al mirar el tiempo, los tiempos del pasado, las múltiples dificultades para construir experiencias
comunitarias de lucha, están en el presente también y se manifiestan también pues en el vértigo de esa fragilidad de la experiencia que está subsumida por la comunicación de la mentira y de la violencia de las armas y metralletas, y en contraposición los tamales y las tortillas desde los pueblos que siguen pensando en sus necesidades vitales. En este sentido, podríamos decir que el pensamiento crítico, y recupero a Carlos Monsiváis en su libro Apocalíptico, propone mirar el tiempo como el tiempo que se deja atrapar por el reloj para huir del fastidio de la eternidad de la explotación, de la miseria, del hambre, de las enfermedades, etc. En ese sentido, recuperar el tiempo construido en las acciones, o pensar el tiempo que se construye en las diversas acciones de los movimientos sociales, nos permite pensar cuáles son las lógicas que también están inscritas en la fragmentación de la memoria y del olvido. Por lo tanto, si dejamos la afirmación positiva y descriptiva de lo gris sobre lo gris, del horror sobre el horror, del índice del terror que hoy nos describen los medios de comunicación en la vida cotidiana, si no pensamos en las posibles acciones o en las acciones posibles para el cambio, podemos quedarnos también en esa lógica de la huida o del escape, o de estar encerrados en nuestras cuatro paredes, pensando, reflexionando, odiando, pero al mismo tiempo viviendo nuestras neurosis y esquizofrenias de manera totalmente loca. Hay que subrayar pues que esta dimensión de la locura, y que a veces se expresa en los movimientos sociales como los locos, como los que no quieren entrar dentro de las lógicas de acumulación, de explotación, de miseria, de hambre y de muerte, me permite a mí también hacer entonces una reflexión sobre la evasión. Y claro que esto abre un debate, cómo podemos ver el problema de la evasión o el problema de la huida, aquella que da la espalda a la realidad, aquella que se mete dentro de sus cubículos, aquella que permite entrar dentro de las lógicas de lo que serían los estímulos y dentro de lo que nos pertenece, dentro de lo que nosotros estamos como trabajo de subjetividad y teoría teórica. Entonces, pues, nuestra preocupación no es una crítica absoluta a la necesidad de huir. Es decir, todos de alguna manera, para poder existir, huimos, creamos nuevas formas de pensar, nuevas formas de reír, nuevos carnavales, nos organizamos de diversas maneras. Sino justamente la crítica que podría existir a esa conceptualización del huir, es a la pérdida de sentido justamente de los sueños, que al fugarse de la realidad se quedan sin el sueño de los sueños concretos de la experiencia que cuestionan el mundo de la explotación. Nos referimos pues a aquellos proyectos, sueños que se van coordinando y organizando en una lucha contra la expansión del capital, contra la privatización, contra los megaproyectos. En ese sentido podríamos decir que esos proyectos, sueños que se alejan del mundo para construir una utopía transfigurada por el realismo de la muerte, es decir, alejándonos de la muerte, nos permite volver a pensar los sentidos interiores, aquello que de alguna manera está movilizando nuestro pensamiento y nuestras acciones para construir otro tipo de sociedad. Así, entonces, el pensamiento toma distancia del mundo real de la explotación, vuelven a pensarse en las nuevas posibilidades contra el horror de la represión. Sin embargo, por lo que se manifiesta en las barricadas y en diversos movimientos sociales, el pensamiento de la negatividad del mundo, su conciencia, podemos decir, empieza a poner prácticas de desviaciones inconscientes contra lo real y concreto del dolor y la miseria del mundo en la sobrevivencia. Intentan constantemente volver a demostrar que todo pánico, la angustia del vacío del mundo se puede corregir en el mismo horror. Es decir, piensan que pueden lograrse negociaciones, que pueden lograrse posibilidades cuando las lógicas del capital están inscritas en esas lógicas de expansión y de privatización. Quizás estoy planteando un pensamiento radical que vuelva a pensar las significaciones de la revolución y, por lo tanto, de la utopía como posibilidad concreta de construcción de esa revolución. Tanto pues, podríamos decir
el pensamiento místico del alejamiento, como de la mediación racionalizada que ocasionó esa evasión, nos permitiría comprender esas dimensiones en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones con el mundo. Por lo tanto, las expresiones empíricas del fetichismo del poder, de esa cosificación del mercado que está dentro de la dominación del capital, aplastando todo aquel pequeño detalle que escapa a su dominación, son pues al mismo tiempo testimonios convincentes y fuerza de los presagios y prefiguraciones también, tanto de las posibilidades de construir otro tipo de sociedad, como los presagios o prefiguraciones de la constitución de una época de totalitarismo del mercado. En los últimos años, pues, Oaxaca ha mostrado que vivir prefiguraciones utópicas del deseo de otra realidad, de todos esos movimientos que se expresaron en el 2006, de aquellas diversidades en el 2006, de aquellos franeleros, de aquellas mujeres del mercado, de aquellos maestros, de aquellos indígenas, de alguna manera expresaban justamente ese deseo de otra realidad, pensar otro mundo que la condena de la miseria y la hambruna naturalizada y organizada desde el gobierno mediante las armas, mediante la represión, mediante el miedo. En efecto, quizás aquí vuelvo a pensar con Walter Benjamin, quien de alguna manera rescataba aquellos pequeñeos pedazos, aquellas pequeñas fracturas, aquellos pedazos del espejo roto, dijera el subcomandante Marcos, para intentar ver justamente en esas pequeñas particularidades y singularidades las significaciones espirituales como posibles configuraciones del tiempo, de ese tiempo que nos habla Carlos Monsiváis, de ese tiempo lipstick, de ese tiempo del beso, de ese tiempo del amor, de ese tiempo que puede conectar otro tipo de realidad que la realidad del mercado, la prostitución, la pornografía, etc. En ese sentido, si las manifestaciones de la esperanza se oscurecen bajo el ornamento de masas que hoy nosotros vivimos, o se debilitan frente a la fuerza del dolor de las metralletas y cañones del poder, las interpretaciones pues de sus impulsos o de esos impulsos de manifestaciones de esperanza son también pues la base fundamental del conocimiento. Como Siegfried Kracauer, nosotros insistimos en rescatar esas discretas expresiones superficiales de la ilusión que no tienen concreción en el mundo del mercado, pero sí nos permiten mostrar que estas manifestaciones, con sus contradicciones, son iluminaciones concluyentes de los juicios de una época. En este sentido, Oaxaca, como particularidad y singularidad, al igual que Chiapas con sus particularidades y singularidades, o al igual que Atenco con sus singularidades y particularidades, o igual que los luchadores ecológicos en Ocotlán, en Oaxaca, con sus particularidades y singularidades, nos pueden mostrar justamente lo que contiene de violencia aplicada a los vivos. Nos pueden mostrar también que los muertos son ilusiones también de libertad y que se manifiestan en el presente. Es decir, que siguen de alguna manera luchando contra esos intereses materiales que han sido ontologizados en el mercado del folclore, de las guelaguetzas y de las llegadas de los gobernadores, presidentes municipales, con más policías que espectadores. Así, afirmamos que la violencia del capital, orquestada por las instituciones del poder del capital, podrían ser expresiones también que están incluidas dentro de las barricadas de Oaxaca en 2006, pero también en el presente. Son otra experimentación del viacrucis, podríamos decir, de la ficción de la libertad mediada por esa violencia, pero también son testimonio convincente de la importancia, y aquí quizás entramos, de aquello que muchas veces puede ser inconsciente, pero que sigue garantizando las posibilidades de una conciencia frente a lo que serían los estados de excepción. Si nosotros observamos el concepto de estado de excepción, podemos observar que hoy la lógica de la excepción se quiere hacer regla y se quiere hacer regularizar dentro de lo que sería la ley de seguridad pública. Es decir, todo aquello que ha sido violencia, todo aquello que ha rebasado las lógicas del derecho,
la violación a la Constitución, hoy se intenta regularizar con mano fuerte para poderlos castigar, afrentar y volver a violentar cotidianamente. En ese sentido podemos decir que ese estado de excepción garantizado y legalizado o regularizado por el estado por la sociedad del espectáculo en el mundo moderno es también las posibilidades de seguir pensando actitudes y formas de vencer esa lógica de violencia. Podemos decir pues que aún con la esperanza debilitada por la demolición y reacomodos turísticos de las calles y alamedas y las pinturas, borrones y cuentas nuevas constantes de aquellas pinturas, de aquellos grafitis, de aquellas experiencias de grafitis y esténciles en la ciudad de Oaxaca que mostraban todas aquellas, diríamos, singularidades y particularidades de los jóvenes. Podemos decir que aún con esos borrones y cuentas nuevas, esos modelos que se disfrazan de indígenas en el mercado de los rituales, cuando vemos los comerciales de Televisa con las bellas mujeres estilizadas en las modelizaciones, y aún con el miedo pues orquestado en los patrullajes y miles de policías y militares desplazados, nuevamente muchas veces podemos degustar esos tamales que nos ofrece la comadre, la mamá, la amiga, y volvemos a ver toda esa concentración de trabajo, de esa fuerza de trabajo que nos llegó o que nos llega a través de esos tamales o de esos chapulines o de esos mezcales. Las nuevas formas de represión neoliberal pues especializan pues, y esto sería lo que ponen como su lujo de seguir siendo gobernantes, especializan sus transportes de patrullajes para ir a las tinieblas pues, y no meternos o seguir controlando los infiernos del capital. Sin embargo, a la vez, en ese mismo instante, las barricadas, todas las barricadas y esos movimientos sociales en el mundo han de alguna manera expresados esos espíritus de resistencia que se alejan de la violencia, pero evidencian de alguna manera dialécticamente tanto la identidad del horror o la eternidad del horror en esos casos y también el caos del antagonismo. Insistimos, para nosotros y para mi mirada, no se trata de mirar las estadísticas de una época para sumar matemáticamente la cantidad de muertos, desaparecidos y heridos de una nueva odisea del antagonismo fetichizado en la cantidad de muertos, en la aparente dominación en los gobernadores e instituciones invencibles. Tampoco se trata de mirar en la sociedad del espectáculo las distracciones de la guerra de cuerpos con trajes folclóricos o con trajes de baño, asexuados desde luego del humano de la palabra. Queremos destacar cómo el perfeccionamiento de las fuerzas productivas y de los sistemas de comunicación, ejecutando contorsiones conmemorativas con los muertos de la historia, intensifican la lucha de clases, cosificándola en las masas ordenadas por el desarrollo turístico del humano, sustantivado por el mercado. Como proceso dialéctico, la realidad oaxaqueña mostró que existe, y muestra desde luego, que existe un complemento interno intachable en la historia de la humanidad: la libertad para la metacrítica de los modelos de violencia implícita y los modelos de racionalidad civilizadora. Por lo tanto, la lucha por recuperar la memoria agraviada no es el masoquismo del dolor y la repetición mística de lo externo o televisado por el poder. El objetivo de la desesperanza es volver a intentar rescatar el conocimiento de la palabra y la esperanza de la destrucción para construir un mundo nuevo. Hay que mencionar pues que las verdades de la ley y el poder son irrefutables en lo empírico, y los pragmáticos se agotan en las reconstrucciones de errores y estrategias de la derrota, de las cuales escapamos para escribir justamente estas sensaciones contra ese temor o ese tenor de las cacofonías del poder infundadas en los discursos. Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que la APO no hizo las buenas cosas estratégicas para llegar al poder, que se equivocaron los movimientos sociales, para nosotros, y a pesar de esas acusaciones, podemos afirmar
que no existe pues la libertad sin las mediaciones del antagonismo que estaba en los líderes en los líderes y movimientos. Las particularidades pues violentadas serían para nosotros las prefiguraciones esenciales de la libertad del humano, aquella que se desgarra contra la identidad del dolor de la prostitución. Así, nuestra mirada quiere objetivar pues, o intenta objetivar las perspectivas del sujeto en el mundo trasnochado, agrietado, para tratar de alcanzar pues con el pensamiento crítico en ese abismo de las tinieblas infernales del mundo del mercado, esa luz, esas iluminaciones que nos dejan esos movimientos sociales, esas luchas, esas barricadas de una época. Para nosotros, Oaxaca, Chiapas, Atenco, el mismo Puebla, podríamos decir, el frente de la lucha por la tierra y el agua, son otra prueba más de los signos negativos de los sueños y de la fuerza de las palabras del humano contra el lenguaje en general establecido y autorizado por el mercado. Son un aquí y una ahora, un nunc, dijera Adorno, contra el mundo de la miseria. Son gestos, huellas de constelaciones de procesos sociales en la experiencia de lucha, de memoria y resistencia. Estas nos muestran que las perspectivas antagónicas de paz y violencia siguen buscando pues las posibilidades de la soberanía del pensamiento. El no y la resistencia es un sí en movimiento, dentro y más allá del mundo. Huye, pero está dentro del mundo. En ese sentido, el sí sería en la práctica inmediata del pensamiento las posibilidades de afrontar la brutal realidad que cada día nos afronta. El ya estamos hasta la madre, que estaba ya de alguna manera manifestada en las calles y en las barricadas de Oaxaca. Son esas miradas que nos hacen resaltar las regularidades del miedo, como decían las mujeres que están luchando hoy en las caravanas del ya estamos hasta la madre, ya basta de sangre. Podríamos decir que esas miradas hacen resaltar las regularidades, decía, del miedo, pero también las irregularidades contra esas normalidades del poder. Rompen la reificación folclórica pues de las leyes y la violencia del poder del dinero, pero al mismo tiempo estas se muestran frágiles fuera del círculo mágico de la existencia del mercado. Sin embargo, y yo insisto en esto, la redención quizás estaría ligado al concepto de mesianismo, de Mesías. La redención de ese pasado en el presente sería una de nuestras responsabilidades de realizar los sueños del pasado en el presente. Esa redención del pasado, de las luchas son constelaciones, son como acciones llaves que volvieron a abrir esa caja de Pandora. Por un lado, salieron desgracias acumuladas por nuestra humanidad, pero por otro lado, también, y aún con los miedos a la muerte, brotaron de su interior, de esa caja, las esperanzas transhistóricas y transitorias de donde se intenta salir a pesar de toda su violencia. A partir de las experiencias de guerra y de la tentativa de exterminación de las resistencias comunistas, anarquistas, libertarias, indígenas, de paz y de dignidad, de alguna manera podríamos decir que la crítica al discurso de esas identidades o de esos discursos dominantes nos permiten de alguna manera percibir que las constelaciones son esas historias que de alguna manera le volvemos a dar sentido a la historia, y no a los datos de la historia, sino a las significaciones, a los hombres que participaron en la historia con los sueños, utopías y posibilidades de transformación del mundo. Y en ese sentido no me refiero a este siglo ni al siglo pasado, me refiero justamente a esas historias desde la conquista, el descubrimiento, la conquista y esa guerra de los dioses que atravesó el mundo mesoamericano. Entonces, no nos interesa pues reconstituir las prefiguraciones de la historia para constatar que en el pasado las ilusiones de esos millones de individuos que enfrentaban cañones y fusiles fueron ilusorias, delirios, esquizofrenias, neurosis,
sin ninguna fuerza para el presente. No queremos describir las múltiples mistificaciones o fetichizaciones de las relaciones antagónicas para comprobar que no podemos salir de su dominación y su hegemonía. Para nosotros, aunque existe esa visión dominante en los estudios administrados por la historia y las ciencias políticas, estas nos describen en las épocas acumulando ritmos más o menos rápidos de ruinas y sangre. Nosotros queremos evitar mirar justamente la medusa, esa medusa que nos transforma en piedra. Queremos hacer y mirar las posibilidades de esas esperanzas en el estado de violencia de las cosas, y también mirar esos procesos históricos de la metafísica para seguir pensando que es posible otro mundo. Estas ilusiones se condensan en los imaginarios, en esos imaginarios actualizados por la muerte de la violencia del capital. Y en ese sentido podríamos decir que en esos lugares son como un hogar o una comunidad discutiendo la fragilidad mesiánica aplastada en las ruinas de las derrotas. En otras palabras, para no inmovilizarnos por esa medusa o por ese fetiche del mercado que todos queremos ser palacios de hierro, aunque esta delicadeza de la vida es reducida al silencio que se mitifica por las leyes materiales represivas de la reproducción y acumulación, queremos seguir mirando dialécticamente las imágenes utópicas, incluyendo las contradicciones, pero tratando de mirar los antagonismos como posibilidades de transformación y de revolución. Aquí entramos quizás en esos aspectos que a veces pueden ser también las posibilidades de la utopía, de la literatura, del arte. Es decir, en el corazón mismo de las ideas del presente, manifestado en las formas conceptuales de la lucha en la llamada Comuna de Oaxaca, encontramos elementos significativos de esas ideas metafísicas y poéticas. Por su fragilidad frente al fetiche de la historia como progreso, dibujado hegemónicamente por los vencedores. Estamos hablando precisamente de los aspectos más amenazados, más rechazados y ridiculizados por los discursos dominantes. Al igual que Walter Benjamin, constatando que no hay documento de la historia cultural donde no hay signos de violencia. Nuestra tarea, pues, o nuestra reflexión materialista de la historia es quizás mirar, pues, cómo se manifiestan esas posibilidades materialistas de la esperanza, dándole concreción a la esperanza, no dejándolo como una idea vaga, vacía, sin contenido social, intentando mirar nuevamente esa esperanza como aspiraciones, deseos, y esas aspiraciones y deseos como posibilidades de enfrentar la violencia del mundo. Para terminar, quisiera terminar nuevamente con este aspecto poético que de alguna manera nos hereda Walter Benjamin. Que mira siempre los caminos posibles. Allí donde algunos se enfrentan con muros y montañas que les impiden ver el horizonte de caminos posibles. Benjamin vuelve a soñar el camino que puede abrir mediante la creación estéril y vuelve a recuperar el carácter destructor, como siempre, con la idea de la creación de algo nuevo. Ese carácter creador, o ese carácter destructor, mira por todos los caminos, está siempre en el cruce de los caminos. Ningún instante puede conocer el siguiente, dice Benjamin. Destruye lo que existe, no por amor de los escombros, pero por amor del camino que los atraviesa. Así, Benjamin vio en el Museo de Nápoles un torso arcaico de Apolo. Nosotros podríamos ver un plano, un Huitzilopochtli, una escultura mesoamericana. Y al mirarla podríamos ver que en esas esculturas vemos la imagen y la belleza del carácter destructor. Al verlo sin piernas, o a verlo sin ojos, o a verlo sin un pedazo de piedra, podemos mirar en esa misma escultura el propio pasado como el monstruoso producto de la compulsión y la necesidad para recuperar lo que quedó de valioso en las historias de nuestra humanidad y la historia de nuestra cultura. En ese sentido, quiero terminar diciendo
que lo que se ha vivido es comparable a esas estatuas, a lo que se les ha roto todas las extremidades al transportarla, como aquellos movimientos que al golpearlos les rompen y les matan hijos, hombres, mujeres. Pero de lo que ahora y de lo que queda es quizás esas suntuosas esculturas, y a partir de las cuales debemos de labrar nuevamente nuestra imagen del futuro. Muchas gracias.